Kid Pantera, del autor Hernán del Solar. Capítulo 6. La Herculina entra en acción. Cuando un químico posee una fórmula que cree mágica, a poco menos es como un general que va ganando una batalla. No ceja hasta triunfar. Por lo tanto, es muy explicable que Cristóbal permaneciera encerrado en su laboratorio tantas horas como tiene el día. Estaba pálido, le había crecido la barba y a veces sentía un cansancio que casi lo dormía delante de sus polvos y sus líquidos. Pero la ambición de vencer le daba fuerzas, y de cada asomo de desmayo salía más vigoroso que nunca. Teodorinda, mientras aseaba la casa, cuidaba el jardín o revolvía la sopa en la cocina. Pensaba que Cristóbal se estaba matando y se afligía de veras, pues hacía muchos años que le servía con fidelidad y cariño. También pensaba en él, a su manera. El mono Mimbo, en su jaula, ahora le veía rara. Ahora le veía rara vez. Le echaba de menos y hubiera querido tenerle a su lado para que celebrara la capa de lana roja que le había tejido Teodorinda para protegerle del frío. Cristóbal, por su parte, vivía olvidado del mundo. Encendía el horno, lo apagaba, mezclaba polvillos verdes con aguas azules, hacía gelatinas transparentes y olorosas, batía unas extrañas materias burbujeantes, reflexionaba, gemía, se alegraba y así iba procesando en su difícil labor. Tanto esfuerzo tuvo su recompensa. Pudo fabricar, por fin, un polvillo levemente rosado. Era la uña sintética. Era la prodigiosa Herculina. Era la fama y la fortuna. Ahora murmuró: voy a hacer que hablen de mí hasta las piedras de los caminos. Echó el polvillo en un frasco, se pasó el pañuelo por la frente, se sentó en una silla y quedó profundamente dormido. Caída la cabeza sobre el pecho, abierta la boca, empezó a roncar. Teodorinda, que rondaba junto al laboratorio, miró por el ojo de la cerradura y le vio en la silla reposando. Lo ha vencido la fatiga, pensó. Voy a prepararle un caldo de esos que resucitan a los muertos. Una gallina gritó al fondo de la casa. Después fue a dar a la olla y el químico siguió durmiendo. Teodorinda cantó en la cocina con su voz de trompeta desafinada y el químico la acompañó con sus ronquidos. El caldo estuvo listo en la mesa y el químico sin despertar. ¡Que se enfríe el caldo, señor!, gritaba Teodorinda ante la puerta del laboratorio, golpeándola con el puño. Entonces Cristóbal empezó a soñar que un hombre gigantesco golpeaba un bombo en lo alto de un cerro, anunciándole al mundo el descubrimiento de la Herculina. Pero de pronto le pareció reconocer, en sueños, la voz de Teodorinda
y abrió un ojo. ¿Qué demonios quería la condenada mujer? ¿Cómo se permitía semejante escándalo? ¿Lo creía sordo para hacer tanta bulla? Se levantó de un salto y abrió la puerta. ¿Qué pasa, Teodorinda? ¿Ha estallado un incendio? ¿Ha muerto alguien? Solo ha muerto una gallina, señora, y lo está esperando en la mesa. Cosa mejor no ha probado en su vida. Va a tener que lamerse las barbas, pelo a pelo. Cristóbal juzgó que la noticia era animadora y salió con paso decidido. Comió con el apetito de un jabalí que viene de un largo ayuno. Después fumó deleitosamente un cigarrillo y volvió a dormir. Pero esta vez en su cama, al levantarse, corrió al baño. Se metió en el agua, lo mismo que un pato calenturiento. Se afeitó cuidadosamente y volvió al laboratorio. Había anochecido. Todo estaba en calma. Cristóbal sentía un regocijo muy hondo en el corazón. Era el momento decisivo. La Herculina debía ser probada. Aquí o me hundo o me levanto más allá de las nubes, se dijo. Tomó el frasco y se dirigió a la jaula de Mimbo, que le oyó venir y dio grandes saltos para lucir su capa roja. Mi estimado colaborador, dijo Cristóbal con voz solemne, abriendo la jaula. Ha llegado el momento más importante de nuestras vidas. ¡Fuera esa capa! ¡Uy! Sigues pelado como siempre. Pero no importa. Aquí te traigo un alimento que te va a asemejar a los dioses. Prueba estos polvos, Mimbo. Pruébalos. Así. Otro poquito. Más todavía. Basta ya. Te has zampado casi todo el frasco. Mimbo sacó la lengua y la paseó alrededor de su boca. Era evidente que la Herculina gustaba. Tenía un buen sabor. Ya era algo. Pero, ¿estaba bien la dosis que le había dado para probar? Tal vez, pensó Cristóbal. Había sido abundante. Pero, en fin, eso se vería después. Todo se debía calcular de acuerdo con una minuciosa observación. Si los efectos eran excesivos, en adelante la dosis tendría que ser menor. Hay cosas que solo se conocen con la práctica. Volvió Mimbo a su encierro y Cristóbal estuvo contemplándolo un rato. El mono jugó con su cola, brincó, mostró los dientes, demostró que era un experto bailarín. Después se quedó quieto. Seguramente se había cansado. Los monos no saben medir ni en la alegría ni en la pena. Mimbo se levantó una mano como despidiéndose con toda cordialidad y fue a tenderse a un rincón. Casi enseguida se durmió. Enroscada la cola, respiraba sin esfuerzo normalmente y daba risa mirarlo. Se veía ridículo, con la cara arrugada. Era pequeño y tenía pelado el lomo. Cristóbal se cansó de contemplarlo y fue a notar los primeros efectos de la Herculina. Horas después volvió a verle. Mimbo dormía. Cristóbal le tiró la cola para despertarle.
Nada. El sueño de un mono es cosa seria. Cuando viene, no se va de 2 tirones. Duerme hasta mañana, le dijo Cristóbal. Te hará bien. Ya veremos cómo despiertas después de tu primer sueño con Herculina. El químico se alejó y estuvo paseando por el jardín oscuro. La medianoche lo encontró leyendo en su dormitorio una novela de aventuras. Cerca de la 1 de la mañana apagó la luz, se volvió hacia la pared y no tardó en entrar en el más amable de los sueños. Nuevamente fue Teodorinda la que vino a despertarle, pero ahora su cara no anunciaba que había caldo de gallina en el comedor. Desgreñada, en camisa de dormir, temblorosa, decía palabras sin sentido. Cristóbal estuvo oyéndola un rato sin entenderla. Por fin se incorporó en la cama y le preguntó qué ocurría. «Voy a volverme loca», gimió la sirvienta, agitando los brazos. «¿Estás bien? Sucediendo cosa que ni el mismo demonio es capaz de hacer. Se va a acabar el mundo». Cristóbal recordó de golpe a Mimbo y pensó que podría tratarse de él. «¿Le sucede algo al monito?», preguntó. «¿Monito? ¿Monito?», gimió Teodorinda. «Ojalá fuera monito aún». El químico no quiso oír más y salió corriendo en pijama por los pasadizos. Cuando estuvo cerca de la jaula, vio que ésta no existía. Todos los barrotes se hallaban desparramados por el suelo, retorcidos, quebrados. Cristóbal se detuvo. «¿Mimbo?», llamó con voz temblorosa. «¿Mimbo?». De uno de los rincones avanzó a grandes trancos un mono inmenso, robusto, que se golpeaba el pecho con los puños formidables. Cristóbal retrocedió asustado, pero el mono saltó sobre él y le abrazó con tal fuerza que hizo crujir todos los huesos. Después le alzó en el aire y le paseó como una bandera por todos lados. «¡Mimbo!», gimió Cristóbal. El mono le depositó en el suelo y le acarició la cabeza con su mano enorme. El químico no pudo soportar una emoción tan extraordinaria. Dio un leve suspiro y se desplomó. Cuando abrió los ojos, mucho después, Mimbo, el gigantesco Mimbo, le cuidaba, sentado junto a él y paseándole sus peludos dedos por la cara. «¡He triunfado!», gritó Cristóbal, desmayándose otra vez, pero de alegría. Y ese sería nuestro capítulo de hoy.